Gracias por estar una vez más aquí en Sabiduría para el Corazón. Hoy vamos a comenzar con la primera parte del estudio Cuando tus manos están atadas. Nos vamos a basar en Segunda de Reyes capítulo 2, versículos 19 al 25 y capítulo 4, versículos 1 y 2. Un caballero sobre el cual leí recientemente había realizado un viaje a Rusia. Él y otros pastores realizaron el viaje para contribuir silenciosamente con las necesidades de la radio cristiana. Esto sucedió antes de que fuera bajada la cortina de hierro soviética. Una de sus paradas turísticas fue una granja colectiva en Siberia. El comisario se encontró con estos turistas estadounidenses y dijo en su ciudad que estaba realmente muy orgullosa de su iglesia. Hasta los invitó a caminar con él para que lo pudieran ver. Como el comisario no sabía que todos ellos eran pastores, era evidente que le quería transmitir un mensaje a estos estadounidenses. Mientras se acercaban a la iglesia, los pastores estaban sorprendidos por la vista de un hermoso edificio blanco con sus típicas cúpulas redondeadas. Cuando estaban más cerca, pudieron ver lemas comunistas pintados en las paredes de la iglesia, así como símbolos puestos sobre la roja cerca de las vallas puntiagudas que rodeaban el edificio. Cuando entraron, notaron que en el vestíbulo era similar al vestíbulo de cualquier otra iglesia. Sin embargo, cuando caminaron dentro del santuario, fueron impactados. Había perdido toda la apariencia de su propósito original como un lugar de adoración. Del piso al techo había una hilera tras otra con jaulas de gallinas, llenas de gallinas cacareando. El comisario gesticuló orgullosamente. Nuestra iglesia es el vivero de pollos, el vivero más fino de toda Siberia. Luego el comisario se dirigió hacia sus invitados, sonrió ampliamente y anunció: Dios no es real, las gallinas son reales. La biografía de Eliseo se inicia con una ráfaga de eventos. Hay 6 historias que llevan menos de 5 minutos para leer. Son breves bosquejos que no hacen más que comunicarnos que Dios es real, que Dios está involucrado en la lucha diaria del creyente, en sus pruebas, en sus victorias y en sus logros, y que Dios está vivo y sano. Hoy soy lo suficientemente osado como para decir que cada creyente puede testificar de alguna manera sobre el poder, la intervención y los tiempos justos de Dios. Esto puede ser a través de una situación imposible, en un evento no planeado, a través de una relación rota, durante una asignación difícil, o quizás a través del diagnóstico alarmante de algún médico. Cada creyente puede dar un testimonio sobre el maravilloso hecho de que las manos de Dios están trabajando, aun cuando sus manos estaban atadas. Vamos a ver verdades fundamentales de la vida de Eliseo. Generalmente doy al final de nuestros estudios verdades fundamentales para que guardes en tu mente mientras te enfrentas a otra semana. Pero hoy quiero sugerir algunas de ellas en el comienzo de nuestro estudio sobre la vida de Eliseo. Vamos a ver puntos para recordar cuando te enfrentes con situaciones imposibles. ¿Sabes? Cuando te enfrentes con situaciones imposibles, cuando tus manos están atadas, permíteme darte un par de puntos para que recuerdes. Cuando Dios está al control, los planes no deberían degradarse al pánico. Primero, escucha bien, cuando Dios está en el control de todo, los planes no deben degradarse cuando comienza el pánico. Seguramente habrás oído el viejo adagio: no te quedes ahí parado, haz algo. A veces el recordatorio desde el cielo es: no hagas nada, solo quédate ahí, solo espera. Dicho de otra manera, depender del Señor significa confiar en sus tiempos justos. Pero, en segundo lugar, cuando Dios está al control, la confianza no debería disolverse en la culpa. ¿Escuchaste? ¿Has escuchado bien? En segundo lugar, cuando Dios está al control, la confianza no debería disolverse en la culpa.
El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y a nosotros que la historia del Antiguo Testamento, y en particular la historia de la nación israelita, fue escrita para nuestra instrucción, de manera que no repitamos su pecado de incredulidad. Respuestas frecuentes cuando enfrentamos situaciones imposibles, como un ejemplo en el Éxodo. Si supiéramos la verdad, cuando enfrentamos una situación que parece imposible, donde nuestras manos están atadas, quizás una dificultad o una tragedia, nuestras reacciones más frecuentes reflejarían exactamente al pueblo de Israel. Permíteme darte un ejemplo. Vayamos al libro de Éxodo capítulo 14. ¿Hubieras creído que un capítulo en el libro de Éxodo hubiese sido escrito para tu propio beneficio y para instruirte? Dios dijo que así fue. La reacción número 1, el pánico. En el capítulo 14, los israelitas habían dejado Egipto. El faraón tuvo un cambio de opinión y envía su ejército para aniquilar a los israelitas, o, si ellos lo deseaban, que regresen a la cautividad. De manera que los israelitas están parados en la orilla del profundo Mar Rojo y el ejército del faraón está en camino. Mira el versículo 10. Dice así la palabra: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que el ejército venía tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. La primera reacción es entrar en pánico. Ahora bien, si somos honestos unos con otros, si hubiéramos estado entre esas personas que no tenían ningún lugar a donde correr, con las montañas junto a ellos y el mar enfrente y uno de los ejércitos más poderosos viniendo por ellos, ¿estaríamos nosotros diciendo, como dirían mis hijos, estamos al horno, somos historia? ¿Diríamos eso? Este es el momento para estar asustados, para entrar en pánico. Pero la segunda reacción, cuando enfrentamos situaciones imposibles, no solo es el pánico, sino la culpa. Esta es la segunda reacción, la cual se construye de la primera, y es la culpa. Mira el versículo 11, dice así la palabra de Dios: y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Tremendo. La culpa viene allí en los momentos más difíciles. Pero pasemos rápidamente a la tercera reacción, la desesperación. La tercera reacción, entonces, es el veredicto. La decisión del comité dice que es la desesperación. Miremos el versículo 12b. Dice así la palabra de Dios: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y es lo clásico. El Comité de Investigación sobre los Asuntos Humanos puso toda la información dentro del programa y se arrojaron dos opciones: vivir en Egipto como esclavos o morir. De manera que ellos dijeron: Moisés, nuestro análisis es que solo tenemos dos opciones: esclavitud o muerte. Nunca se les pasó por sus mentes que Dios tendría una tercera opción. ¿Qué tal si las aguas se abren por la mitad y ustedes cruzan sobre la tierra seca y luego el ejército egipcio se ahoga detrás de ustedes? ¿A alguno le gusta cómo suena la tercera opción? Mi amigo, ¿están tus manos atadas? ¿Te estás alternando entre el miedo, la culpa y la desesperación? ¿Le has dado a Dios uno o dos caminos de salida opcionales? Ahora te lo aseguro. El Señor puede querer que nades a través de tu mar rojo, que aprendas a nadar de espaldas o que construyas una balsa, pero Él ha garantizado que cuando llegues al hogar, Él no se tendrá que disculpar por algo que lo tomó por sorpresa. Nuestro problema es que cuando nuestras manos están atadas, nosotros decimos: Señor, calculé esta situación y esta es la única manera en que puedes resolver mi situación. Mientras que esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, hay algo en nuestras vidas, como creyentes, que desplaza el miedo por la confianza.
que disuelve la culpa, y mientras crecemos en nuestra relación con Jesucristo, eso nos mantiene lejos de acrecentar la amargura en contra de Dios y de las demás personas. Y eso se consigue al venir el conocimiento, el amor y al descansar sobre nuestro soberano, sabio y misericordioso Dios. Él dijo en el Salmo 46, versículo 10, en la versión Reina Valera: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Tanto como Dios está involucrado, hay algo de quietud sobre el conocimiento de Él. Al estudiar y adorar a Dios transforma el pánico en una quieta confianza. Por lo tanto, en vez de pensar en las 5 maneras en las cuales Él te ha desilusionado, piensa en 5 maneras para tratar de conocer mejor a tu poderoso Dios. Estamos viendo algunas verdades fundamentales en la vida de Eliseo. La primera era que cuando Dios está al control, los planes no deberían degradarse cuando sentimos pánico. La segunda gran verdad fundamental es que Dios está al control y la confianza no debería disolverse en la culpa. Pero las respuestas más frecuentes cuando enfrentamos situaciones imposibles son el pánico, la culpa, la desesperación. Ahora me gustaría que juntos veamos las situaciones imposibles en el ministerio de Eliseo. Ahora retomemos la historia sobre Eliseo en el libro de Segunda de Reyes. Comenzaremos en el capítulo 2. Aquí es donde Eliseo acaba de levantar el manto de Elías, luego de que Elías fuese arrebatado a los cielos en una carroza de fuego. Eliseo acaba de deslizarse en el rol del vocero principal de Dios y es inmediatamente confrontado con una situación imposible. Desde la perspectiva humana, sus manos estaban atadas. Veamos cómo Dios se movió en su favor. La primera imposibilidad revela la necesidad de que el pueblo de Israel sea limpiado a través de la intervención divina. La primera situación imposible con la que Eliseo se enfrenta revela la necesidad de que el pueblo de Israel sea limpiado a través de la intervención divina de Dios. Leamos desde el versículo 19 al 22 de Segunda de Reyes capítulo 2. Así dice la Biblia: «Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril». Entonces él dijo: «Traedme una vasija nueva y poned en ella sal». Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo: «Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo». La mayoría de los escritores bíblicos señalan al único manantial cerca de la antigua Jericó como sitio de este milagro. Comienza cerca de los pies del montículo de la vieja ciudad y hasta la actualidad derrama sus aguas sobre la planicie de Jericó. Ahora, el milagro no estaba en la sal, no fue un resultado de una reacción química. La sal fue un mero símbolo de preservación en medio de la corrupción y de la decadencia. Eliseo está predicando un sermón en este milagro, de la necesidad de limpieza divina. La gente de Jericó y de la nación necesitaba una limpieza, necesitaba a Dios. Sería solo a través de la intervención divina que ellos serían preservados. Es interesante que en Segunda de Crónicas capítulo 13 se nos informa que el trono de David fue establecido para siempre mediante un pacto con sal. Por lo tanto, la sal podía haber sido utilizada simbólicamente en este milagro como un recordatorio de que la nación no necesitaba solamente una limpieza de parte de Dios, sino que era bajo la responsabilidad ante el pacto de Dios, quien estaba al control del reino dividido. Dicho sea de paso, el único manantial en Jericó aún fluye hasta el día de hoy. He leído que sus aguas se describen como de un sabor y una frescura placentera. El arroyo ha sido llamado como el arroyo de Eliseo. Pero vamos a ver la imposibilidad número 2. La primera que estábamos viendo, la primera imposibilidad que veíamos es que
revela la necesidad de que el pueblo de Israel sea limpiado a través de la intervención divina. La segunda imposibilidad enfatiza la rebelión de la nación de Israel a pesar de la palabra de Dios. Vamos a ver los versículos 23 y 24 de Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24. Por favor, siga conmigo la lectura. Dice así la palabra de Dios. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, calvo sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. No puedo dejar de poner mi dedo sobre esto, pero hay algo sobre este pasaje que realmente me gusta. Simplemente entibia mi corazón. Es realmente obvio para mí que este pasaje está enseñando que si te burlas de los profetas calvos, entonces necesitas tener cuidado con los osos. No puedo recordar quién fue, pero un hombre estaba en la oficina cargándome sobre este pasaje. Dijo, Steven, debes concentrar todo tu mensaje sobre este pasaje. Podrías titularlo La verdad del oso. Le dije que desapareciera. Bueno, obviamente este pasaje es más serio de lo que yo lo estoy haciendo. Déjame señalar algunas pistas que nos permitan explicar cuán serio fue. Primero, es importante reconocer que este suceso ocurrió fuera de la ciudad de Betel. Durante el ministerio de Elías y de Eliseo, Betel era el centro principal de la adoración a Baal. Segundo, estos muchachos eran en realidad hombres jóvenes. La palabra hebrea para muchachos, o Naar, es usada en el Antiguo Testamento para referirse a los hombres jóvenes casados. Estos muchachos eran lo suficientemente grandes como para ser responsables de sus acciones ante Dios. Lo que estos muchachos le decían a Eliseo era, en su dialecto, nada más ni nada menos que un insulto. No se refería particularmente a la manera en la que él se podría haber visto, sino a su oficio. Observen otra vez en la primera parte de su insulto, en el versículo 23, donde usan las palabras sube. La mayoría de los comentaristas que investigué creen que esta es una referencia al ascenso de Elías, ya que Elías supuestamente había subido. Los seguidores de Baal seguramente pensaban que fue una buena liberación. Ahora, le están diciendo a Eliseo que suba, que se vaya, que desaparezca. Creo que los insultos de estos muchachos eran más serios que una simple burla. Observa en el versículo 24 que los 2 osos despedazaron a 42 de ellos. Dicho de otra manera, había muchos más que 42. Quizás había cerca de 100 muchachos que vinieron en masa para insultar al profeta de Dios. Ellos lo están siguiendo y quizás se están acercando y gritando más fuerte. Esta era una movilización cuya intención y acción final hubiera sido muy probablemente lastimar al profeta. En un libro que leí, el autor sugería que se usarían a los osos para rescatar a Eliseo de ser linchado. La Biblia nos dice que aparecieron 2 osos y que literalmente laceraron a 42 de ellos. No dice precisamente que hayan muerto, pero probablemente hubo 42 conversiones al judaísmo en esa tarde. Mientras que la sal en el agua solidificó el liderazgo de Eliseo sobre los fieles, serían los osos los que anunciarían a los idólatras incrédulos que Eliseo era en ese tiempo el profeta de Dios. Pero vamos a ver no solo la imposibilidad número 1 que revela la necesidad de que el pueblo de Israel sea limpiado a través de la intervención divina, sino que también la imposibilidad número 2 estaba enfatizando la rebelión de la nación de Israel a pesar de la palabra de Dios. Ahora, quiero ver la imposibilidad número 3. Los relatos de la viuda de un profeta en extrema necesidad de ayuda. El capítulo 4 comienza con otra situación imposible con la que se enfrentó Eliseo. La viuda de un profeta le cuenta sobre su extrema necesidad de ayuda. Comencemos con el versículo 1. Dice así:
una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas llamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Vamos a detenernos aquí por un momento. Imagínate siendo Eliseo. Tampoco tienes nada de dinero. La manera en que operaba el sistema en Israel era que los hijos y las esposas de los endeudados se convertirían en siervos contratados durante 7 años de aquellos a quienes se les debía el dinero. Dicho sea de paso, los profetas generalmente vivían juntos o cerca unos de los otros y se ayudaban entre ellos con las labranzas, las vestimentas, etc. Eran todos humildes, especialmente al vivir en una época donde los profetas de Dios eran una minoría ignorada. Ni siquiera los otros profetas podían ayudar a esta mujer. Además, de acuerdo con el Talmud, que eran rollos de pergamino en arameo, pertenecientes a la época anterior a Cristo, esta mujer era la esposa del profeta Abdías. Este es el mismo Abdías que fue el autor del libro de Abdías. Josefo, el historiador judío del primer siglo, registró que ella era la esposa de Abdías y que Abdías había, antes de morir, pedido prestado dinero a fin de alimentar a los profetas que él había escondido de Jezabel. Hemos estudiado ese suceso en un estudio previo del libro de Primera de Reyes. De manera que esta era una esposa piadosa de un profeta piadoso que había muerto inesperadamente. Había pasado tan repentinamente que sus asuntos financieros no fueron puestos en orden. En ese entonces no había ningún seguro de vida, por lo tanto sus hijos estaban en peligro de ser tomados en esclavitud hasta que la deuda estuviese saldada. La viuda cuenta efusivamente su historia a Eliseo. Hubiese esperado que Eliseo dijera: «Lo siento, señora, no hay salida, esto es una situación imposible». Pero quiero arrojar para nuestra exposición 2 pensamientos relacionados a la situación imposible antes de que avancemos un poco más. Primero, aún hasta los cristianos más comprometidos se ven a veces expuestos a los momentos más desesperantes. ¿Escuchó bien? Aún los cristianos más comprometidos se ven a veces expuestos a los momentos más desesperantes. Una de las acusaciones del mundo del más allá es: si hubieses sido un mejor cristiano, esto no te hubiera sucedido. Si hubieses estado más cerca de Dios, esta vergonzosa y dolorosa situación que amenaza tu vida y tu hogar nunca hubiese ocurrido. Las personas que tienen esos pensamientos o que dicen esas palabras se unen al rango de los consejeros de Job. Asegúrense, queridos amigos, que no te conviertas en uno de los consejeros de Job para ti mismo. Pero también con frecuencia las respuestas de Dios no llegan hasta que los momentos más oscuros son experimentados. Lo repito. En segundo lugar, con frecuencia las respuestas de Dios no llegan hasta que los momentos más oscuros son experimentados. Salmo capítulo 46, versículo 1 nos dice así: Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo no dice antes que vengan las tribulaciones, sino que dice en las tribulaciones. ¿Puedes sentir la urgencia de esta historia? Mira otra vez el versículo 1b. Observa cada detalle y métete en la escena. Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Este versículo nos da la idea de que el acreedor está parado en la puerta, los chicos están llorando y ella está desesperada diciendo: Eliseo, ¿tienes una respuesta de parte de Dios? Miremos el versículo 2a. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Pero, como para terminar, vamos a hacer una aplicación a pesar de que las manos estén atadas. ¿Sabes qué? Los corazones pueden triunfar. Permíteme terminar con algunas aplicaciones que nos permiten conocer que, a pesar de que las manos estén atadas, los corazones pueden triunfar. Primero,
Las situaciones difíciles están destinadas para desarrollar la confianza. En segundo lugar, aquellos que están dispuestos a confiar ven el poder de Dios revelado. En tercer lugar, cuando la solución de Dios es revelada, nuestra reacción final es la alabanza. Te quiero preguntar en este momento, ¿estás pasando por situaciones difíciles? Ellas están puestas allí para desarrollar tu confianza en Dios. ¿Sabes qué? Aquellos que están dispuestos a confiar van a ver el poder de Dios revelado. Y cuando la solución de Dios es revelada, nuestra reacción, tu reacción final, va a ser la alabanza a Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a soportar con paciencia y con amor cualquier situación difícil que estés pasando en este momento. Y no quedarse renegando de Dios, sino buscar las respuestas de Dios y alabar a Dios por eso. Que Dios te bendiga. Te espero en nuestro próximo estudio para seguir estudiando y analizando la maravillosa palabra de Dios.